Lectura del libro de Jeremías. Oía la acusación de la gente, pavor en torno. Delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios desde su templo. Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Debemos comprender esa voluntad de Dios, pero eso se hace a través de la oración, porque si no, algunos no entenderán el mensaje que el Señor da, con la sinceridad que habla, porque Dios no nos quiere a medias, que haya integridad en nuestro corazón, esa sinceridad de amor, de misericordia, y poder comprender ese plan divino que tiene para nuestras vidas. Pero si no optamos por la vida espiritual, ¿cómo vamos a comprender el camino de Dios? Escuchemos con mucha atención esta santa palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrear. Jesús le dijo: Muchas obras buenas de parte del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos: No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús le respondió: ¿No está escrito en vuestra ley? Yo he dicho, ¿dioses sois? Se llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura. Aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo. ¿Cómo le decís que blasfema por haber dicho, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras. Y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, el lugar donde Juan había estado antes bautizando, y se quedó allí. Muchos fueron a él y decían: Juan no realizó ningún signo, pero todo lo que dijo Juan de este era verdad. Y muchos allí creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender las palabras del Señor Jesús, que hablan con sinceridad, ese amor con el Padre, y el Padre que lo envía para salvar al mundo, para que podamos entender este plan divino de salvación. El reino, la buena noticia, los regalos de Dios para la humanidad, para que sepamos caminar en el regalo de la fe y poder ver esas grandes bendiciones del amor de Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos ante este bello discurso y este regalo a través del Evangelio de San Juan, como el Señor Jesús es la luz del mundo que disipa toda tiniebla. Aunque algunos no comprenden, claro, esclavizados por el pecado, el Señor es la luz que brilla ante las tinieblas. Y por eso ellos testimonio a través del Padre, como también en esa relación de Jesús y Abraham. Abraham, que teniendo fe, saliendo de una edad avanzada de Ur de Caldea, para conformar el pueblo de Dios, como Dios lo había mandado. Pero ellos no comprenden porque Abraham hizo la voluntad de Dios. Sin embargo, se sienten incómodos con las palabras del Señor Jesús. Y así como también vemos en ese discurso del buen pastor. Es hermosísimo poder comprender esas palabras del Señor Jesús que nos cuida, que nos ama, que nos hace descubrir el reino, como también esa voluntad de Dios, esa buena noticia que sana el corazón, que transforma la vida. Pero ellos no comprenden y por eso trajeron piedras para apedrearle. Pero el Señor los confronta diciéndoles: muchas obras buenas de parte del Padre os he mostrado, ¿por cuál de esas obras queréis apedrear? Pero los responderán judíos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena. Pero sí les incomodaba que el Señor sanara en sábado, mostrándoles que es importante la misericordia de Dios, de ayudar al prójimo, de no ser indiferente ante el dolor. Pero ellos se sentían incómodos. Y aparte de eso, le dirán: sino por una blasfemia, porque tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios. Pero es que el Señor Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos, como lo anunciaban los profetas. Pero vemos que el actuar de Dios es distinto al del ser humano. Pero el Señor nos sigue confrontando diciéndoles: ¿no está escrito en vuestra ley, yo he dicho dioses sois? Si llama a dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura. Porque mire la afirmación que el Señor hace a través del verso 36. Aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo. ¿Cómo le decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? Y entonces viene a aclararles: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras. Y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es Dios que nos ama. Ojalá podamos comprender ese sentido, que Dios es generoso con nosotros. Pero si no vivimos una vida espiritual, si no descubrimos a través de la Sagrada Escritura esos misterios del amor de Dios, pues vamos a estar errados, equivocados, en una vida llena de placeres, de desórdenes, de una oscuridad total. Pero si abrimos nuestro corazón, comprendemos el plan divino de Dios, que nos hace vivir y comprender cuánto nos ama. Casi estamos cerca de iniciar nuestra Semana Santa, y va a ser
de meditar, comprender ese gran amor que Dios nos tiene. Pero sabemos que los judíos están totalmente cerrados. No comprenden las palabras del Señor Jesús y por eso querían de nuevo prenderle. Pero Él se les escapó de las manos. No había llegado su hora. Ahora veremos cómo el Señor Jesús se retirará al otro lado del Jordán, a donde Juan antes había bautizado. Él se quedará allí. Sabemos que Juan no realizó ningún milagro. Claro, pero sí tocó los corazones a través de sus palabras sinceras, de su testimonio, porque venía a preparar el camino del Señor. Y la expresión tan hermosa a través del Evangelio de San Juan: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero sí darán testimonio de lo que hablaba Juan sobre el Hijo de Dios. Era verdad todo lo que se hablaba del Señor Jesús. Y muchos allí creyeron en Él. Porque el Señor toca los corazones. Porque nos enseña tantas cosas bellas. Pero hay que disponer el corazón. Comenzar a entrar en esas profundidades de la gracia. En esos regalos de Dios que nos permiten ver hermosas bendiciones, milagros, prodigios, la respuesta de Dios para nosotros. Vamos a unirnos a través de la oración para poder comprender las palabras del Señor Jesús, que llegan a lo más profundo del corazón, de entender, comprender el llamado que nos hace y de llevar ese tesoro en vasija de barro, de transmitir a nuestros hermanos para que podamos entender ese plan divino de Dios para la vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi buen Jesús, porque hablas con sinceridad, porque muchos querían apedrearte, porque no han experimentado tu amor, tu misericordia. Tú que llegas a lo más profundo del corazón. Pedimos por todos los que sufren, por todas las personas que pasan momentos difíciles, situaciones de angustia, de tristeza, de escasez, de la pérdida de un ser querido, incluso de ciertas amenazas, de no poder vivir una vida tranquila, pues tú estás con nosotros. Es acercarnos al Señor, es entender cuánto nos ama, sus palabras que transforman nuestra vida. Pero sin embargo vemos cómo lo quieren apedrear, porque no entienden ese gran amor que tú, Señor, tienes con el Padre, y que nos enseñas ese amor generoso, que a pesar del pecado original, has estado a través de la historia para mostrarnos cosas grandes y maravillosas, que has querido hacer una alianza, que podamos caminar contigo y vivir esos grandes misterios que nos llevan a profundizar, a conocer, a vivir esta hermosa experiencia de tu amor. Y queremos pedir por aquellos que no creen, por los que no aman, no adoran, o no te reconocen al partir el pan, la Eucaristía, pan de vida.
porque el Señor toca los corazones y nos hace descubrir ese gran misterio de amor. Ese amor del Padre que nos lleva a contemplar sus maravillas para que nosotros podamos dar gloria a Dios. Esas obras, milagros, prodigios que se hacen palpables en la humanidad para que nosotros podamos dar testimonio del amor de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Son las palabras del Señor Jesús que hablan con sinceridad, la verdad que nos hace libres, sin tener miedo a los juicios humanos, a la muerte, sino realmente llamados a la vida. El Señor que viene a transformar los corazones. Y por eso veremos a través de Deuteronomio capítulo 11, verso 1. Amen ustedes al Señor su Dios y cumplan sus preceptos, leyes y decretos y mandamientos. Es vivir ese regalo de la fe que nos hace contemplar grandes milagros, prodigios, bendiciones de Dios. Sí, para ti, para mí, para nuestros hermanos. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.